Tenemos dos tipos de proceso. Tenemos el proceso temporal y el proceso espacial de Poisson. En el caso del proceso temporal, la característica particular que tiene, que lo diferencia del proceso espacial, es que lo que hace es contar el total de ocurrencias de un evento, pero en el tiempo. Entonces, cuenta el total de ocurrencias en el tiempo. En cambio, el proceso espacial de Poisson lo que hace es contar el total de ocurrencias, pero en un espacio, o en una área, o en una superficie. Pero el proceso temporal lo hace en el tiempo. Los supuestos que tiene el proceso temporal son varios, pero el más importante de todos, el supuesto más importante, es el que nos dice que los intervalos de tiempo, supongamos que tenemos el intervalo 0t, el intervalo t, el intervalo t, t', estos dos intervalos de tiempo que vamos a considerar tienen que ser independientes y disjuntos. Entonces, por lo tanto, los intervalos de tiempo considerados tienen que ser independientes y disjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el total de ocurrencias de este intervalo no influya, no afecte en el siguiente intervalo. Por ejemplo, supongamos el evento que dice que cuenta el total de nenes que compran chupetines en un minuto. En un minuto. El intervalo de tiempo, supongamos que es un minuto, que va de, por ejemplo, las 9 a las 9 y un minuto, supongamos 10 minutos, que va de las 9 a las 10, no va a influir, supongamos que los chupetines que se compran son 3 chupetines. O sea, esta cantidad de chupetines comprados por los nenes no va a influir en este otro intervalo que supongamos que también es de 10 minutos, pero que va de las 9 y 10 a las 9 y 20. Supongamos que la cantidad de chupetines sea 2. O sea, lo que este supuesto nos quiere decir es que este intervalo de tiempo no tiene que influir en la cantidad de chupetines que se compra en este otro intervalo de tiempo. Todos los intervalos tienen que ser independientes y disjuntos. Que sean disjuntos quiere decir que no tengan tiempo en común, es decir, que sea un intervalo y otro intervalo de tiempo. Eso es básicamente lo que nos quiere decir este supuesto. Si este supuesto se cumple, entonces tenemos que definir la variable aleatoria. La variable aleatoria va a ser x sub t y va a ser igual a el número o el total de ocurrencias del evento en el intervalo de tiempo t. En el caso del ejemplo sería el total de nenes que compran chupetines en 10 minutos. O sea, lo que va a hacer esa variable aleatoria va a ser contar en el intervalo de tiempo de 10 minutos cuántos nenes compran chupetines, qué cantidad de chupetines compran. Y nos va a dar el total. Bien, una vez que definimos la variable aleatoria y verificamos que cumple este supuesto, podemos decir que la variable aleatoria xt, que en el caso del ejemplo sería x 10 minutos, o sea, t acá en el subíndice va
el tiempo que estoy considerando. Entonces, esta xt va a tener distribución de Poisson con parámetro lambda, siendo este parámetro lambda igual a c por t. T es el tiempo que estoy considerando, que en el caso del ejemplo son 10 minutos, pero C es la tasa del proceso. La tasa es la tasa del proceso. ¿Qué es la tasa del proceso? La tasa del proceso es el número medio de ocurrencias en el intervalo de tiempo unitario. Entonces es el número medio, clave, medio, número medio de ocurrencias en el intervalo unitario. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo la tasa del proceso es la media de eventos que ocurren, pero en el intervalo unitario. Por ejemplo, este dato siempre sale del enunciado. En el caso del ejemplo, el enunciado debería decirnos que el número medio o el total medio, nos diría el número medio de chupetines que se compran en un minuto es de, por ejemplo, 2. Entonces, de ese enunciado yo podría deducir que la tasa del proceso es de 2 chupetines. ¿Por qué? Porque el enunciado lo que me está diciendo es esto, el concepto de lo que es la tasa del proceso. Me está dando el enunciado, la media de chupetines, pero en el intervalo unitario, que en este caso sería el minuto. En el caso del ejemplo, para poder calcular el lambda, lo que tendríamos que hacer es x10 tiene distribución de Poisson, lambda. Lambda sería igual a, dijimos, la tasa del proceso por el tiempo. Entonces sabemos que la tasa del proceso son 2 chupetines por el tiempo t que estoy considerando, que son 10 minutos. Entonces lambda es igual a 20 chupetines. Entonces sería x10 tiene distribución de Poisson con parámetro 20. Bien, una vez que definimos eso, otro punto importante es la función de frecuencia o función de probabilidad puntual. La función de frecuencia de este proceso, de esta distribución, es la probabilidad o la función de frecuencia evaluado en K, siendo K uno de los valores que forma parte del conjunto que puede tomar. Por ejemplo, puede tomar los valores 2, 3, 4. Si puede tomar estos valores, el conjunto de valores de la variable aleatoria, entonces podríamos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 3. Esto es igual a la probabilidad de que x sea igual a k. Supongamos la probabilidad de que x tome el valor de 3. Eso es lo que queremos calcular con la función de frecuencia. Y esto es igual a el número e, que es el número irracional, 2,71 los decimales. Bueno, el número e elevado a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. Si reemplazamos lambda, sabemos que en el caso de esta distribución, lambda es igual a c por t, entonces esto quedaría igual a e menos, y reemplazamos lambda, c por t por c por t elevado a la k sobre k factorial. Es lo mismo.
lo único que hacemos es reemplazar lambda. Esto es, por ejemplo, para calcular cuál es por ejemplo, un ejemplo sería, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que en 10 minutos se compren 20 chupetines. Entonces lo que tendríamos que calcular es F, dije 20 chupetines. F, o sea, la probabilidad de que tome el valor 20 sería igual a la probabilidad de que la variable aleatoria que me cuenta el total de chupetines que se compran en 10 minutos tome el valor 20. ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, y lo que haría sería reemplazar. Esto sería igual a E a la menos lambda. Sabemos que lambda es 20 por 20, que es lambda, elevado a la K. Bueno, pongamos otro valor. Supongamos que este es 15. Elevado a la 15 sobre K factorial. K es 15. Entonces, este resultado nos daría la probabilidad que se compren 15 chupetines.